Judá primero. Para nosotros, creo que la mayoría de nosotros ese concepto es conocido y claro, hasta cierto punto, ¿verdad? Pero leamos Jueces 1:1 porque es seguro que hay muchos que no saben de qué estamos hablando, de qué es lo que la Biblia habla cuando dice Judá subirá primero. Jueces capítulo 1 verso 1 dice de la siguiente manera: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Amén. Tenemos que estar conscientes que cuando ellos preguntan quién subirá primero a pelear contra los cananeos, no estaban hablando de enemigos muy comunes, estaban hablando de gigantes. ¿Recuerdan eso, verdad? Eran gigantes. Es muy posible que hubo alguna tribu que dijo: ay, ojalá no sea yo, ¿verdad? Tal vez no estaban muy animados para ser los primeros. Pero el Señor responde: Judá subirá primero. Pero lo más precioso es que Él dice: he aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Amén. Pero eso fue hace muchos años. La tierra de Israel, la conquista de la tierra, la conquista de la tierra prometida. Que todo eso es una figura. Todo eso, dice 1 Corintios 10:11, una sombra de lo que es en lo espiritual. Ahora leamos en lo espiritual, hermanos, Efesios capítulo 6, donde dice que nuestra lucha es una lucha espiritual, no es contra sangre ni carne. Efesios capítulo 6, verso 12 y verso 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Estamos en medio de una guerra espiritual. Hermanos, enemigos en las esferas espirituales en todo el mundo. Como dice aquí, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es seguro que sobre esta ciudad hay potestades que están controlando esta ciudad. Hay potestades que controlan este estado de California, potestades que controlan el país para llevar a cabo los planes de Satanás. El mensaje y llamamiento de Hebrón, nosotros lo conocemos. ¿Cuál fue uno de los mensajes desde el mero inicio, hermanos? Y era la restauración del tabernáculo de David. El Señor habló claro en el inicio de Hebrón que lo que el propósito del Señor era y es levantar un ejército de adoradores, cuyas armas no son carnales, cuyas armas no son, hermanos, con nuestra astucia
o con ideas humanas, sino es un ejército que el Señor quiere levantar. Y la intención de Dios de hacerlo sigue siendo la misma, porque nuestro Dios no cambia. ¿Y por qué, hermanos, necesita el Señor un ejército? Porque estamos en una guerra espiritual. Amén. Es la única razón. Estamos en una guerra espiritual. Hay enemigos espirituales que no están de vacaciones. Un enemigo que no descansa. Constante es su batalla, su ataque. Y nosotros lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Estamos viviéndolo, hermanos. Y por eso es que yo sentía el deseo de compartir esto, porque, hermanos, nosotros solo vemos las noticias, oímos noticias, vemos en la calle, pero eso solo es el efecto de lo que en realidad está pasando arriba. Lo que vemos aquí abajo solo es el resultado de las cuerdas que se están moviendo arriba, manejando las cosas aquí abajo. Todo lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Los movimientos de Satanás y lo que estamos viviendo aquí en este país con esas protestas y vandalismo, violencia, matando policías por una cosa, generalizando por un hecho, generalizando a todos. Como decía alguien, hermanos, usted sabe que hay un montón de médicos, un porcentaje alto de médicos que matan a sus pacientes porque se equivocaron. Eso es constante en todo el mundo. Hay médicos que constantemente cometen un error y matan a su paciente por recetar la medicina equivocada o por hacer el trabajo equivocado, etcétera. Pero vamos a eliminar a todos los médicos porque un médico o 2 médicos o 20 médicos hacen eso. Y son más de 20 médicos en el mundo. Pero ¿quién está moviendo todos esos cuerdas como el maestro de títeres, ¿verdad? Hay un enemigo, hermanos, en la esfera espiritual. Pero en lo natural, lo podemos ver en la Escritura, ¿verdad? Podemos ver en la Biblia, hermanos, cuando habían esas guerras. Y nosotros podemos aprender de eso. Y necesitamos aprender de eso para ganar la guerra en lo espiritual. Amén. ¿Sabe usted que en la guerra civil el general Stone, ¿cómo se llamaba él? Stone Jackson era, ¿verdad? Él leía el Antiguo Testamento. Él era un general, pero él leía el Antiguo Testamento, las guerras, reyes, crónicas, para aprender sabiduría. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, él lo hacía por una guerra física que estaban librando, ¿verdad? Pero en lo espiritual necesitamos aprender, hermanos. Muchas veces vemos ahí cómo el enemigo llegaba para atacar a Israel. Y la Biblia dice varias veces que se miraba como la multitud, como la arena del mar. En una ocasión a uno de los reyes le atacan los etíopes. Un ejército, dice, de 1,000,000 de soldados. 1,000,000 de soldados. Muchas veces vemos en la Biblia que hubo reyes hasta que temblaban, se rendían antes de antes de mejor ir a la batalla, se rendían, se vendían también, sacaban todos los tesoros de la casa de Jehová, todos los tesoros del palacio y se los daban con tal de evitar la guerra. Pero también hubo reyes que, aunque no tenían los medios para enfrentar un enemigo tan grande, se humillaban
Y cuando esos reyes se humillaban, Jehová tronaba en los cielos, hermanos. Y el enemigo era vencido. El enemigo era acabado. Muchas veces el enemigo era mucho más numeroso, muchísimo más numeroso. Como en la batalla del Álamo, estaba viendo yo que cuando el ejército mexicano llegó, el general Santana a atacar el Álamo, eran 280 y pico personas que habían allí. Pero habían 15 soldados mexicanos por cada uno de los que había en el Álamo. Ellos resistieron por varias horas, pero fueron acabados por el enemigo en ese tiempo. Pero en la Biblia vemos que no es así. Cuando el rey se humillaba, cuando el rey clamaba a su Dios, Dios respondía por ellos, hermanos. Amén. Y es muy notable para mí, eso es bien, estaba viendo yo qué impresionante es esto, ¿verdad? Bueno, una de las cosas impresionantes para mí en la Biblia es esta, que el rey más malo de la historia, creo que lo mencioné el domingo pasado, ¿verdad? Manasés, el rey más malo de la historia de Israel, que tuvo el descaro de poner un ídolo dentro del templo. Ya no le bastó tenerlos dentro del... Ese rey fue llevado cautivo a Babilonia. Ahí en Babilonia fue afligido. No lo trataron bien. Pero dice la Biblia que ahí en Babilonia el rey Manasés se humilló grandemente, dice, delante de Jehová, el Dios de su padre. Impresiona, porque hermanos, uno diría, a ese rey que lo maten, que lo hagan, que lo descuarticen, si por culpa de él Israel fue deshecho, Israel fue robado de muchas bendiciones, culpa de ese rey perverso. Pero Dios no es así. Dios oyó el clamor de Manasés en Babilonia cuando se humilló, y dice la Biblia, hermanos, que después que se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres, Dios lo vio, escuchó su oración y lo restauró a Jerusalén como rey, dándole la oportunidad, hermanos, de terminar bien. Tremendo es Dios, ¿no? Otra cosa que estaba viendo yo que a mí me impresiona en esto es lo siguiente. En el tiempo del rey David, un reinado, hermano, donde los enemigos todos fueron aplacados. Israel tenía campamentos o bases militares, se puede decir así, en las ciudades de los enemigos. Israel tenía el control. Israel estaba experimentando un tiempo de paz, un tiempo de bendición. Pero lo que a mí me impresiona es lo siguiente: todo debido a un hombre. Imagínense, un hombre. ¿Cómo es que Dios respeta la línea de autoridad que Él pone, no? Y cuando Dios pone una cabeza, Dios respeta esa cabeza. Y si esa cabeza, hermanos, como David, ¿verdad? Un hombre que amaba a Dios, que buscaba de Dios, que para él la presencia de Dios era importantísima. Era la única razón, es la única explicación por la cual todo Israel estaba siendo bendecido. Lo contrario vemos cuando el rey era malo, ¿verdad? Todo el pueblo sufría, hermanos. Amén. Un hombre era el responsable de toda la bendición. A mí eso sí me impresiona, ¿verdad? Oremos por nuestras autoridades, hermanos. Oremos por el presidente, porque Dios respeta eso. Hemos leído en la Biblia el término la llave de David. ¿Cuántos lo han leído? A ver, levante su mano. ¿No ha leído usted la Biblia, hermano? Ahí está en la Biblia, la llave de David, dice.
está, bueno, en dos pasajes está en la Biblia. Uno está en Isaías y el otro en Apocalipsis. Cuando el Señor le habla, le escribe a la iglesia de Filadelfia, le dice, ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, dice: yo soy el santo de Dios, el verdadero de Dios, el que tiene la llave de David, y que abre y ninguno puede cerrar, y que cierra y ninguno puede abrir. Es la llave de David, de lo que está hablando ahí Isaías y Apocalipsis, cuando menciona la llave de David. En realidad no hay alguien que pueda decir exactamente qué es la llave de David, pero hay muchas cosas en la Biblia que en esos pasajes, en el contexto, que nos puede dar luz, ¿verdad? Y principalmente lo que más nos puede dar luz es la vida de David. ¿Cuál era su llave? ¿Cuál era su clave? ¿O cuál era su secreto? Amén. Imagínese tener uno la llave para cerrar la puerta y que no entre ni una influencia satánica, que el enemigo no pueda entrar. Daniel Boone hubiera querido tener esa llave en el Álamo, ¿verdad? Y que los mexicanos no hubieran podido entrar. Pero se le subían en escaleras por todo alrededor del edificio, se subían y se subían hasta que los... Pero imagínense tener una llave que abres la ventana, la puerta de bendición, y nadie te la puede cerrar. El Señor derramando bendición y bendición. Y, hermano, ¿cuántos quisieran tener la llave de David? Amén. Yo creo que la llave de David tiene que ver con la restauración del tabernáculo de David, ¿verdad? Y sabemos que la restauración del tabernáculo de David tiene que ver con el fin. Lo encontramos en Amós capítulo 9, en Hechos 15, cuando habla del tabernáculo de David y de la restauración de ese tabernáculo. Y no voy a hablar hoy de detalles del tabernáculo de David, porque todo lo hemos oído muchas veces. Pero necesitamos entender que David fue el precursor, el reinado de David, del reinado de Salomón. Y el reinado de Salomón en la escritura es una figura del reino milenial que estamos esperando. O sea que la restauración del tabernáculo de David es importante, porque es lo que tiene que suceder para luego dar entrada al reino milenial del Señor. Entonces, como no vamos a ver detalles del tabernáculo de David, pero le quiero volver a decir, porque seguramente ya se nos olvidó, ¿cuál es la definición de el tabernáculo de David? ¿Qué significa el tabernáculo de David? ¿Alguien se acuerda o no? Yo creo que no, porque es un poquito largo, pero es bueno refrescarlo en esta tarde, hermanos. ¿Qué es el tabernáculo de David? Voy a leerles la definición del tabernáculo de David. El tabernáculo de David es la morada eterna de Dios, que es formada por los creyentes, quienes han entrado en una relación profunda de amor con Cristo, la que está basada en una vida recta y expresada por medio de adoración y alabanza. Eso es el tabernáculo de David. Amén. Tiene ingredientes ahí que no puede faltar ni uno de ellos. Si no, no vamos a tener el tabernáculo de David restaurado en nuestras vidas, o no vamos a participar nosotros como parte de el tabernáculo de David si alguno de estas cosas no está en nuestra vida. El tabernáculo de David entonces es la morada eterna de Dios. No es cualquier cosa, hermanos. Muchos creyentes hoy creen que el caminar con Dios y el evangelio es algo así muy liviano, muy puedes hacer lo que quieras, al fin de cuentas Dios es bueno y misericordioso, y al fin de cuentas Dios te va a aceptar. No, hermanos, la morada eterna de Dios. Si tú tuvieras todo el dinero del mundo, todo, muchísimo dinero, y quisieras hacer tu morada, tu casa, estoy seguro que pondrías todos tus caprichos ahí, ¿verdad? Yo quiero así, Dios
quiere una morada donde Él morar eternamente, la cual va a estar conformada de un grupo de seres humanos creyentes que creen en su Hijo, que han creído en Jesús, pero que, número uno, han entrado en una relación de amor profunda con Él. No es los cristianos que cantan así, ¿verdad? No, son aquellos cristianos que conocen al Señor, tienen encuentros con Él, anhelan su presencia. Y no solo eso, sino que esa relación de amor con el Señor está basada en dos cosas. Una es en una vida recta. Eso es importantísimo en el tabernáculo de David. Una vida recta. Si no estás fuera, ya estás fuera. Y número dos, esa vida recta se va a expresar, se va a manifestar con alabanza y adoración. Amén. Pero a la luz de la vida de David, porque recordamos el tabernáculo de David, si ya lo vemos cómo fue, cómo sucedió. El arca del pacto, que era la presencia de Dios, la presencia de Dios se manifestaba en el arca de una manera muy real. Por eso siempre estaba cubierta para que nadie la viera, ni por fuera ni por dentro. Era la presencia de Dios ahí manifestándose en ese mueble de madera de sitín forrado de oro por dentro y por fuera. Cuando esa arca fue cautivada, robada por los filisteos, sabe la historia, le puede leer después en la escritura. Cuando los filisteos la devuelven y llega a la tierra de Israel, los que la reciben ahí, los que la encuentran, oh, es el arca, dice, nunca la habíamos visto sin su cobertura. Sería bueno ver qué hay adentro. Y cuando la destaparon, murieron 50,070 personas, dice la Biblia. Muertos. Nadie la quería después. La tuvieron ahí por muchos años en una casa, mientras los sacerdotes seguían ministrando en todo ese tiempo en el tabernáculo vacío. Es la iglesia de hoy, hermanos. Mucha iglesia de hoy son esa gente que están ministrando al Señor, pero está vacío, el arca no está ahí. Ya sabemos la historia. David quería esa arca, quería la presencia de Dios con él en su casa. Ese es el tabernáculo de David, ¿no? Ya lo hemos aprendido eso, hermanos. Por el intento de quererla llevar murió Usa. ¿Recuerdan ustedes también eso? Pero David seguía deseando la presencia de Dios, el arca, la presencia de Dios con él en su casa. No importaba, porque es el riesgo, hermanos, de verdad. Hoy en día por un virus la gente anda todos asustados, ¿no? Porque se pueden enfermar. Pero si a ti te dijeran que no te acerques al mall, porque todos los que se han acercado al mall han muerto, tú no pasarías ahí ni loco, ¿verdad? Ahora David quiere que el arca, murieron 50,070 personas, hermanos. ¿Tú estarías dispuesto a ir a traer ese mueble que aquellos murieron? Y después Usa solo puso su mano para que no se cayera. Una buena obra quería, una buena intención tenía Usa, para que estaba tropezando cuando la llevaba en la carreta de bueyes, el arca, ¿no? Y cayó fulminado. Pero David siguió insistiendo, él quería traer el arca. Eso, para mí, yo creo que es el mero cimiento del tabernáculo de David. Y es que David anhelaba la presencia de Dios, no importaba si él moría en el intento. No importaba. Con esto quiero decirle, hay muchos cristianos que para ellos la presencia de Dios no vale nada.
no vale la pena. Y por eso no buscan al Señor, por eso no se consagran, por eso no le dicen no al pecado, por eso no le dicen no al mundo, porque no les importa perder la presencia de Dios. El tabernáculo de David era David mismo, hermanos. Él mismo era el tabernáculo. ¿Recuerdan que el tabernáculo de David es la morada eterna de Dios formada por seres humanos? David fue el que encontró eso. El Señor encontró en David una morada dentro del corazón de ese hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Amén, hermanos. Pero volviendo al tema que estamos viviendo, nuestra lucha es espiritual. Y que lo que vemos hoy solo es una sombra de lo que está pasando en las esferas espirituales. Leamos Daniel, capítulo 10. Ahí vamos a encontrar esto que le estoy diciendo, que no es un invento. Es algo que está en la escritura y es muy real. Es muy real, más real que el virus, hermano. Okay. Daniel capítulo 10, verso 12. Dice ahí en ese capítulo que Gabriel llegó con un mensaje para Daniel. Y cuando llega en el verso 12 le dice, entonces me dijo, Daniel está relatando lo que le dijo el arcángel Gabriel. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Imagínense, vemos, hermanos, estamos poniendo atención. Gabriel es un ser espiritual, es un arcángel que está en la presencia de Dios. Y él venía a la tierra a darle un mensaje a Daniel y dice, el príncipe de Persia se me opuso. ¿Quién es ese príncipe de Persia? Obviamente es uno de los que leímos ahí, una potestad, un gobernador en los aires, como dice el pasaje que leímos de Efesios. Se me opuso durante 21 días. Hermanos, de veras que no hace sentido lo que muchos cristianos hoy piensan. 21 días tenía oposición el arcángel Gabriel. Pero hay hoy día cristianos que creen que con decir el Señor te reprenda, ya estuvo. ¿Qué somos nosotros, hermanos, comparado con el arcángel Gabriel? Oh, pero hoy los cristianos reprendiendo a Satanás, ni siquiera fue el príncipe de Persia, un gobernador o un demonio chiquito, ¿verdad? No, a Satanás mismo cristianos están queriendo reprender y echar fuera. 21 días se me opuso, pero he aquí, dice Miguel, usted sabe, es otro arcángel, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Imagínese, hermano. O sea, hermano, yo le quiero que usted en realidad trate de imaginar esto. No es un día de campo lo que está sucediendo en la esfera espiritual. No es un paseo al zoológico lo que está pasando allí en lo espiritual, como que no se mueve nada. Es una batalla tremenda, fuerte. Gabriel necesitó ayuda, ¿verdad? Porque él tenía que llevar el mensaje a Daniel y este príncipe se le oponía. Y llegó Miguel para ayudarlo, dice allí. Y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Tremendo, porque
Seguramente Daniel sí pudo ver mucho más de lo que nosotros ahorita tratamos de imaginarlo y no logramos captarlo, hermanos. Pero en los cielos es una batalla tremenda. Hay ángeles de Dios, hay huestes batallando espiritualmente, protegiendo Dios a su pueblo. La Biblia dice que ángeles acampan alrededor de los que le temen al Señor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ángeles de Dios acampando a nuestro alrededor? Porque si no fuera así, hermanos, Satanás nos destruye en un instante. Quiero aclarar, si Dios se lo permite, ¿verdad? Amén. Que nuestros ojos sean abiertos, hermanos. Como recuerda aquella ocasión cuando los sirios, el rey de Siria estaba enojado porque todas sus tretas y sus emboscadas, Israel no caía. Entonces dijo el rey de Siria: aquí entre ustedes tiene que haber un espía, porque cómo es posible que el rey de Israel sabe por dónde vamos y dónde estamos escondidos, etcétera. Alguien le dijo: no, rey, no, aquí no todos somos leales. Lo que pasa es que en Israel hay un profeta, Eliseo, que le dice al rey de Israel todo. Vayan a traerme a ese, dijo el rey de Siria. Y fue un gran ejército a traer a Eliseo. Averiguaron que estaba en una ciudad que se llamaba Dotán. Llegaron los sirios y rodearon toda la ciudad. Llegaron de noche, todos callados, como acabo de decirle, como la arena del mar, un montón rodeando toda la ciudad. La mañana siguiente se levantó el criado de Eliseo, y cuando vio ese ejército, Segunda de Reyes 6:15, y se levantó de mañana, dice, y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo a Eliseo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces Eliseo oró a Dios y le dijo: Señor, ábrele los ojos a este hombre. Y cuando ese hombre le fueron abiertos los ojos, vio que alrededor había muchísimo más ejército de Dios, ángeles, para defender a su pueblo. Imagínense, ¿quién iba a tocar a Eliseo, hermanos? El varón de Dios. Solo que Dios le diera permiso al enemigo, pero de lo contrario, nadie puede tocar la niña en sus ojos, hermano. Y hay de aquel que lo haga. Amén. Hoy no es diferente, hermanos. Y yo quiero en este momento recordarle quién es el enemigo nuestro, cómo la Biblia lo escribe. El hermano que leyó una porción de la Biblia al comenzar el servicio hoy lo dijo también, hoy. Yo cuando vi eso dije: bueno, el Señor tiene misericordia de nosotros en hablarnos. Porque dice, hermanos, la Biblia, que nuestro enemigo es uno de sus títulos, ¿verdad? Así como Dios tiene muchos nombres preciosísimos, ¿verdad? Jehová de los ejércitos es uno de ellos. También Satanás tiene los de él. El devorador es uno de ellos. Devorador. Eso aparece en Malaquías, ¿verdad? Cuando el Señor dice: está bien si tú no quieres, yéndolo al revés de lo como dice Malaquías, porque Malaquías dice: si tú eres fiel conmigo, dejas de ser un ladrón, yo no voy a dejar que el devorador entre a tu casa y a tu vida. Pero al revés, si no somos fieles, el devorador va a entrar, hermanos. Y yo lo he visto. Nunca se me olvida. Siempre que hablo de esto, me viene a la mente un hermano que ganaba mucho dinero y su vida se destruyó, su hogar se deshizo. Oh, hermanos, el dinero no es la vida.
La vida no es la cantidad de bienes que poseemos, dice la Biblia, ¿verdad? Amén. Bueno, el devorador, ¿qué dice? Es el enemigo de nuestras almas. El enemigo de nuestras almas es, dice, león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Ese es Satanás, hermanos. Afuera hay un virus, ¿no? Aquí no, porque aquí ya lo matamos con el alcohol. No tengas pena, ya está muerto aquí. Pero hermanos, si hubiera un león rugiente allá afuera, ¿quién de nosotros va a salir? ¿Habrá aquí un valiente? A ver, Martincito, que tiene cuchillo, ¿va a salir? ¿Qué? Esperamos que se desaparezca, ¿verdad? El león rugiente. Satanás no está descansando ni un instante. Él anda alrededor de todo cristiano. Bueno, no físicamente él, porque quiero aclarar por aquellos que están viendo este video, Satanás no es omnipresente como lo es Dios. Satanás solo puede estar en un lugar a la vez. Y por eso a veces piensa uno lo que dije de los cristianos, ¿verdad? No es que Satanás me está molestando, dice. No, no es Satanás. Satanás ni nos pone atención. No somos tan importantes como para que Satanás esté visitándote. Pero si tú te consagras y empiezas a buscar a Dios, a ser un intercesor, entonces sí, tal vez posiblemente Satanás se fije en ti, porque tú le estás haciendo daño a él y a su reino con tus oraciones, con tu vida recta, con tu adoración, trayendo la presencia de Dios. Satanás está interesado de llenar esta ciudad de tinieblas. Pero cuando tú oras, cuando tú cantas, la presencia de Dios desciende y eso le hace daño al reino de Satanás. Satanás, también el Señor dijo que es príncipe de las tinieblas. Y también Jesús dijo que es aquel que vino para matar, robar y destruir. Ese es nuestro enemigo, nada más ese, hermanos. No nos hace falta nada más, ¿verdad? No hay un enemigo peor que este. Amén. Pero pidámosle al Señor la gracia, hermanos, de saber qué es lo que tenemos que hacer ahora en este tiempo que estamos viviendo. Hay una guerra espiritual arriba, encarnizada se dice, pero como no es de sangre ni carne, no se puede decir que la guerra arriba es una guerra encarnizada, ¿verdad? ¿Cómo se podría decir entonces? No sé si hay un término, pero es una guerra, no sé cómo decirlo, muy tremenda, hermanos, muy tremenda. Amén. Cuando aquí abajo suceden asesinatos, violaciones y maldición de todo, es porque arriba está eso, pero ardiendo. Leamos un pasaje que vino a mi mente en Lucas capítulo 7. En ese capítulo, Lucas nos relata que llevaban a enterrar un difunto. Y el difunto resultó que era el hijo único de una viuda. Y entonces iban rumbo al cementerio. Y mucha gente del pueblo iba con la viuda, acompañándola. Pero luego dice la Escritura que Jesús venía subiendo, entrando a la ciudad de Naín.
Y también Jesús venía con sus discípulos y una gran multitud también. 2 multitudes se encontraron cerca de la puerta de la ciudad, dice, ahí en Lucas 7. Obviamente el Señor, cuando ve eso, Él sabe qué está pasando, porque no necesitaba que nadie, la Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús no necesitaba que nadie le dijera qué había en el corazón de los hombres. Él tenía un cielo abierto. Y cuando se acercan y están frente uno al otro las multitudes, Jesús le dice a la viuda: no llores, le dice. Y dice que acercándose tocó el ataúd del hijo de la viuda, el féretro. Entonces los que lo iban cargando pues se detuvieron, ¿verdad? Porque ¿qué está haciendo este hombre, ¿verdad?, tocando aquí el ataúd? Pero Jesús dijo: joven, dijo, a ti te digo, levántate. Es Lucas 7, verso 13, 14. Levántate. Verso 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Amén. Y este pasaje a mí lo que me ilustra, la verdad preciosa que ilustra este pasaje, entre otras, es que no importa cuán difícil sea tu situación, no importa si tu situación ya no tiene remedio, como sucedió en este caso, ¿verdad? Ya no había remedio, ya estaba muerto el hijo de la viuda y era su único hijo, y ella ya sin marido, ¿qué iba a hacer ahora solita ella, verdad? Una situación sin esperanzas. Cuando llega a una situación así, solo Él tiene la respuesta. Y qué lindo, ¿verdad, hermanos? Que a veces todo está pero negro, totalmente. Ya solo muramos, ya se acabó todo. Y el Señor cambia todo en un instante. Amén. Como Génesis, ¿recuerdan Génesis? La Biblia dice, Génesis 1, la tierra estaba desordenada, vacía y tinieblas. Y cuando el Señor interviene, se hace la luz, una creación hermosa. El Señor puede cambiar las cosas en un instante, como José en la cárcel, ¿recuerdan? Cuando ya José llegó al último de sus cartas, ¿verdad? Digámoslo así. Él se gastó sus cartas cuando fue con Potifar y estaba sirviendo a Potifar. Usó sus cartas de ser un hombre recto, un hombre honesto, un hombre justo. Pero a pesar de que utilizó esas cartas de justicia, fue metido a la cárcel. En la cárcel siguió utilizando sus cartas, tratando de ver cómo él podía salir adelante, hasta que se le acabaron, ya no hubo cartas. La última carta era que el copero del rey se acordara de él, que estaba ahí en la cárcel, pero el copero se olvidó. Pero en un día, todo ese panorama oscuro fue transformado, el lamento en gozo, como sucedió con la viuda de Naín, ¿no? ¿Puedes imaginar qué gozo, hermano? Salió con esa carga y tristeza y regresa con su hijo, y con qué gozo. Como en el libro de Esther, ¿verdad? Los enemigos ya tenían decretada la hora, el día y la hora en que todos los judíos iban a ser eliminados. Los iban a matar a todos. Que incendiaron Wendy's ayer, eso no es nada, hermanos. Usted vio las noticias, ¿verdad? Los que protestando estaban, incendiaron Wendy's. Eso no es nada. En el tiempo de Esther, en todo el reino donde hubiera un judío, tenía permiso cualquiera de matarlo. Y ya todos estaban preparados para el día y la hora, afilando sus espadas, sus machetes, qué sé yo, qué más. Ya tenían visto aquel: déjenmelo a mí, yo voy a matar a este, y el otro decía: yo voy a matar a este. Ya estaba decretado todo eso.
Era un día triste, un día oscuro, pero el pueblo de Dios estaba ayunando y orando. Como le acabo de decir, ¿quién puede tocar la niña de los ojos de Dios si Dios no lo va a permitir? También así como lo que pasó con la viuda de Naín. En un día, hermanos, en un instante, todo cambió y fue al revés. Se volvió una cosa de celebración. Hasta el día de hoy los judíos celebran esa fiesta. ¿Cuántos no sabían eso? No lo sabían. La fiesta de Purim se llama. Los judíos modernos celebran la fiesta, todavía celebran la fiesta de Purim, recordando esa victoria en el tiempo de Esther, cuando ellos fueron librados, hermanos. El Señor puede cambiar las situaciones, hermanos. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Para que no estemos afligidos viendo lo que está pasando alrededor. No nos aflijamos, no desmayemos. Como le dije, cuando en lo natural reyes ni siquiera intentaban pelear, sino de una vez se derretían. De una vez perdían la confianza en Dios. Y por eso yo le estoy hablando hoy esta tarde eso, para que nadie aquí salga todo derrotado. Seamos honestos, hermanos, al ver noticias y todo lo que está pasando. No es cierto que sientes como que quieres salir así, como que ay no, ¿qué estamos pasando? No lo hagamos, hermanos. Es una batalla, es una guerra, está el enemigo ahí, pero Jehová está con nosotros. Amén. No hagamos como el rey Asa. El rey Asa oró a Dios y lo libró del ejército de 1,000,000 de etíopes. 1,000,000 de soldados etíopes, con 300 carros tenía nada más, pero 1,000,000 de soldados. El rey Asa oró y el Señor lo libró de ese enemigo como nada. Le ganaron a ese 1,000,000 de etíopes. 2 capítulos después, el rey de Israel del norte estaba atacando a Asa, el rey de Judá. ¿Y qué hizo Asa? Agarró todo el dinero, el tesoro de la casa de Dios, y se lo llevó al rey de Asiria y le dijo: por favor, líbrame de este otro enemigo. Eso no le gustó a Dios. Entonces, hermanos, no busquemos por otros lados soluciones, ni nos aflijamos tampoco, porque el Señor que nos ha librado hasta el día de hoy, como lo que leí aquí y lo que el hermano Pedrito dijo, lo que el hermano Junior clamaba en su corazón, es cierto. Dios nunca nos ha dejado, si no estuviéramos aquí, y no nos va a dejar si nosotros confiamos en Él y si nos humillamos delante de su presencia. Que eso sirva de refrigerio esta tarde, hermanos. Si el Señor escuchó el clamor del rey más impío cuando se humilló, ¿cómo no va a escuchar el clamor de un hijo de Él que se humilla? La Biblia lo dice: Él da gracia a los humildes, pero a los orgullosos los resiste. Amén. ¿Quién subirá primero? ¿Qué vamos a hacer entonces en el tiempo que estamos viviendo, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos quieren subir con Judá? Porque Judá va a subir primero a enfrentar al enemigo, hermanos. Y ha pasado por toda la historia, no solo la historia bíblica, en toda la historia. Cuando el hombre de Dios intercede, gime delante de Dios, Dios se levanta. Como dice la Biblia, desde Sión rugirá el Señor. En Sión se oirá su rugido como el león de la tribu de Judá, defendiendo a su pueblo. Amén. Dice la Biblia en Zacarías capítulo 10, verso 3, hablando del tiempo del fin,
que Dios pondrá a Judá como su caballo de honor en la guerra, dice. Dios va a poner a Judá como su caballo de honor en la guerra. Pero ¿por qué Judá? ¿Qué tiene que ver eso? Para aquellos que están viendo este video y todavía no lo han apagado, esto es muy importante saber. Judá quiere decir alabanza. Es lo que significa esa palabra, Judá. Alabanza. Y el Salmo 22 dice que Dios habita en medio de la alabanza. Hermano, póngame atención, ya estoy terminando, porque esto último que voy a decir es lo importante. Después de todo lo que ya le dije, lo que voy a decirles es lo importante para qué tenemos que hacer ahorita, este tiempo que estamos viviendo. Sabiendo que el Señor va a entrar a conquistar con Judá como su caballo de honor en la guerra. ¿Por qué? Porque Judá significa alabanza y porque Dios habita en medio de la alabanza. ¿Qué significa eso? Que cuando hay alabanza, Él viene, Él está ahí, su presencia está ahí. Y solo su presencia puede derrotar a este enemigo. No hay otra explicación, no hay otra solución, no hay otra arma, hermano. Solo Él puede derrotar al enemigo. Les mencioné que muchos cristianos creen que la presencia de Dios no vale la pena y por eso viven como les da la gana, pero sin su presencia el devorador te va a comer, te va a destruir, te va a eliminar. Yo les puedo asegurar que muchos van a ser derrotados, hermanos. Porque si muchos consideran que la presencia de Dios no es tan valiosa, quiere decir eso que muchos, va a haber muchas bajas. Satanás va a tener mucha carne que comer. Satanás va a hacer fiesta. Pero aquellos que aman la presencia de Dios, como le dije, el cimiento del tabernáculo de David, la mera base del tabernáculo de David es aquellos que aman su presencia y quieren su presencia, no importa si es a pesar de que ellos tengan que morir. No importa. Pero si tú eres de aquellos, pero sí, como yo, nunca se me olvida un compañero, un amigo mío, un hermano en Cristo, cuando éramos jóvenes, se apartó del camino del Señor y cuando yo lo encontré tal vez un par de veces, su respuesta era: si yo soy joven, yo todavía puedo disfrutar la vida, ¿por qué voy a estar ahí metido en la iglesia? Eso era su respuesta. Hay de aquellos que piensan así todavía, porque ese león rugiente no se duerme. Pero aquellos hermanos que estamos dispuestos a participar con Judá, ser de Judá, ser partícipes en la restauración del tabernáculo de David. Yo les pregunto algo: si hay un incendio, ¿qué necesitamos para apagar el incendio? A ver, hermanos, gasolina, agua, ¿no? Si hay un incendio, lo primero que viene a uno es: necesito conseguir agua urgentemente. Como los incendios que hubo el año pasado, fue verdad, en las montañas de California. Se veía a veces gente con su manguerita de casa, de este grueso así, la manguerita, su churrito, su casa va a echarle agua. No habían llegado los bomberos. Si hay un incendio, el pensamiento es: necesito agua. Si lo que está llenando la tierra son tinieblas, ¿qué necesitamos? Luz, ¿no, hermanos? Ante la muerte lo que necesitamos es la vida, ¿o no? Y yo le digo, la nube negra de tinieblas es espesa, es grande, es horrible, hermanos. Y está llenando la tierra.
Necesitamos conseguir luz. Y no la vamos a conseguir si no es a través de Judá, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, hermanos. Amén. Pablo y Silas, ¿verdad? Estaban heridos de sus espaldas por los azotes. Heridas, no eran raspones, eran heridas serias, porque después el carcelero se encargó de vendarle sus heridas, pero en el momento que estaban ahí, esas heridas estaban frescas, ardía, dolía, metidos en la cárcel, en el calabozo, con los pies y las manos en el cepo, no podían moverse, no podían ni sobarse, ni nada, pero ellos ignoraron todo ese dolor y se pusieron a alabar al Señor. Judá primero. Y cuando la presencia de Dios descendió, hubo un terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel, se les zafaron las cadenas del cepo. Solo Dios puede hacer eso, hermanos. Por eso le digo, no salgamos de este lugar hoy desanimados por lo que estamos viendo. Hermanos, regocijémonos porque la venida del Señor está cerca. Amén. El Señor busca verdaderos adoradores. Pero como le dije, de lo que significa el tabernáculo de David, cada ingrediente es importante. Y cuando oímos Dios necesita adoradores, no podemos quitar que esos adoradores son porque tienen una vida recta, y que con esa vida recta ellos han llegado a tener una intimidad profunda con el Señor. No es solo saber cantar o poner el cassette, ¿verdad? Pues ya no usamos cassette, ¿verdad? Prender tu aparato de sonido. No estoy en contra, pero hay quienes pasan todo el día con el radio puesto, ¿verdad? Sus himnos y sus canciones y tal vez predicaciones. Pero ¿y qué de ti? Tiene que haber, para que tú seas el adorador. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. ¿Por qué le dije que era lo más importante esto del final? Muy sencillo, se puede decir, tal vez este mensaje se pudo haber dicho solo en poquitas palabras, ¿verdad? Estamos en una guerra muy difícil, un ataque mundial de Satanás, él sabe que le queda poco tiempo, y lo único que va a ganar la batalla es la presencia de Dios. Porque no pueden estar en dos lugares. No puede haber en el mismo lugar luz y tinieblas, hermanos. ¿Verdad que no? Yo varias veces he visto aquí en Moreno Valley cuando sale el sol aquí en este lado, en el oriente, y miro las montañas estas que están aquí y veo cómo las sombras empiezan a huir. ¿Nunca ha visto, le ha puesto usted atención a eso? Un amanecer y ver cómo al levantarse el sol, las sombras se empiezan a escapar, a huir. Solo su presencia echará fuera al enemigo, hermanos. Y para traer su presencia, solo Judá. La alabanza verdadera, la adoración verdadera. Amén. En esta tarde cerremos nuestros ojos. Y si hay alguien aquí que necesita hoy la presencia de Dios en su vida, porque tal vez hoy hablé de la guerra que hay en general, pero hermanos, yo sé que hay hermanos que tienen guerra en su propia vida, en su casa.
Él es lo mismo. Solo la presencia de Dios va a librarte, va a hacer que salgas victorioso de esto. Yo quiero invitar en esta hora, con los ojos cerrados, hermanos. Tú quieres la presencia de Dios en tu vida, porque sabes que estás en problemones. Yo te invito a que pases aquí adelante. Y estoy haciendo la invitación no porque se me ocurrió ahorita, sino, hermanos, lo apunté porque yo sentí de mi corazón. Si hay algo que tú puedes hacer respecto a lo que estás viviendo, es humillarte, como aquellos reyes cuando se humillaban delante del Dios de sus padres, y pasar aquí humillándote, presentándole a Él tu prueba, y su presencia va a librarte. Amén. Quiero que cantemos una alabanza, y mientras cantamos, gloria en la tierra se verá. Lo que el Señor te está ofreciendo en este momento es lo único que tú necesitas. Recordemos aquel canto: tu presencia es mi necesidad, Señor. Tú no necesitas otra cosa. Tal vez has estado, ay, si tan solo pasara esto, o hiciera esto. No, eso no es la solución. La solución es que el Señor venga a tus tinieblas y las disipe. Que el Señor venga a tu vida quebrada y la tome en sus manos preciosas. Él es la solución. Hermanos, no estoy hablando aquí de que tú estés caído. Estoy hablando de que si tienes una necesidad, un problema, en lo que cantamos al Señor, yo te invito a que pases aquí adelante en un paso de humillarte delante de Él, y deja que su gloria llene la tierra. Pero para que su gloria llene la tierra, primero tiene que llenar nuestras vidas. Mi gloria en la tierra se verá. Mi gloria se verá sobre mi pueblo. Mi gloria será vista en su esplendor, y su majestad. Mi gloria en la tierra se verá.
seré